Oh bendito Padre Celestial, bendito y alabado sea nuestro Padre Dios Todopoderoso, nuestro bendito Jesús de Nazaret. Le damos la gloria y la honra en esta hermosa noche. Bendito sea nuestro Dios, que nos permite un día más de vida. Gracias a Él estamos vivos, imagínate todavía, ¿verdad? Gracias a la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Y nos perdona nuestros pecados para poder ser utilizados por Él. Aleluya. Bendito sea mi Dios que me permite, ¿verdad? Porque es una alegría para mí poder, que Dios me utilice, porque dice la palabra que llámate inútil, ya que nuestro Dios hace absolutamente todo. Y es ciertamente que en esta bendita noche Dios me permite poder predicar, aunque sea poquito, ¿verdad? No mucho, ¿verdad? Algo pequeño, pero con lo poquito y pequeño que Dios me dé, cortito, no sé, ¿verdad? De su palabra, pero para mí es una alegría ser utilizada por el gran Dios Todopoderoso, que está sentado en su trono. Y ciertamente que así, ¿verdad? Yo creo que es la alegría que tenía Jesús, que es el mismo Dios, el haber venido aquí a la tierra, ser utilizado por el mismo Dios, ¿verdad? Anunciarnos la salvación, las buenas nuevas del Santo Evangelio, que aquí lo dice, ¿verdad? Como Dios nos dice su bendita palabra. Nuestro Padre Celestial. Que nuestro Señor Jesucristo bendito sea el Señor, ¿verdad? El que siempre nos da todo. Ya es por eso que, al menos yo, no se está inútil, ¿verdad? Sea cuando mi Señor Jesucristo nos permite predicar el Evangelio, y que es por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que Él te va a guiar y siempre te va a poner la palabra que vas a predicar. Así como Jesucristo dice que Él abrió el libro, como ahorita, ¿verdad? Y le dio ese mensaje cuando iba a empezar su ministerio. Abrió el libro y dice en San Lucas capítulo 6 versículo 16 en adelante. Dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, y entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, fíjate, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, ¿verdad? Dice que ciertamente se le dio el libro en ese momento y salió la palabra, ¿verdad? Es como el Señor nos ayuda, nos da la palabra y nos ayuda a encontrarla en las Sagradas Escrituras. Porque ciertamente te diría algo que no fue cierto, ¿verdad? Que me sé los capítulos y versículos todos, ¿verdad? Pero no me los sé todos. Gracias a Dios que unos cuantos me sé. Pero porque la palabra, pues ahora sí que a lo mejor no es que sabemos todo, porque hay personas que saben todo. Pero aquí lo importante es que nos llevemos la palabra de Dios, aunque sea poquita o poca, ¿verdad? Que pueda haber, pero que llevemos a cabo la palabra. Porque es lo más importante, ser hacedora, oidora y hacedora de ella.
Y la verdad, pues, así que no me sepa los capítulos donde se encuentran, pues no, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos hace recordar la palabra y nos ayuda a encontrar ese capítulo que ya nos puso en la mente. Y si le encontramos, es que de verdad proviene de Dios. Pero ciertamente Él va guiando. Y ciertamente dice que le puso el Espíritu Santo, Jesucristo. ¿Para qué le puso Dios el Espíritu Santo a Jesús? Dice que para que fuera a predicar, a anunciar el año agradable. El año agradable, imagínate. Es agradable la palabra de Dios. Dice aquel profeta que hablaba el Señor que era dulce la palabra para él, pero amarga para aquellos que iban a escucharla. A lo mejor no todas, porque algunos sí quieren escuchar de la palabra de Dios, algunos sí aceptan ser pecadores, algunos sí se arrepienten, algunos sí hacen caso a la palabra de Dios, tienen su corazón blandito. Porque cuando uno acepta ser pecador, uno acepta, se arrepiente, uno reconoce ser pecador y sabe y guarda su palabra, pues su corazón es blandito. Está dispuesto. Mira que para que Dios pueda obrar en nuestra vida, para que Dios pueda entrar a nosotros y moldear nuestra vida, para hacernos esa criatura nueva, necesitamos permitirle a Dios que obra en nuestra vida. Y cuando uno le permite a Dios o que obra en nuestra vida es cuando uno se arrepiente de sus pecados y aquella palabra que Dios nos está hablando, pues ciertamente aceptamos y la guardamos, la obedecemos. Entonces eres agradable ante los ojos de Dios. ¿Qué padre de familia está contento con alguien que no es grosero, su hijo, ¿verdad? Ni rebelde, le obedece en todo? Está contento con ese hijo, no tiene problemas con él. Porque lamentablemente en el mundo los padres no pueden con los hijos. Rebeldes, groseros, que ya tienes que andarlos arreando como cabras. Cuando la palabra dice que Él puso pastores, ¿verdad? Pastores con ovejas, no pastores con cabras. A las cabras, pues no las puedes tú arrearlas, o sea, ser pastor de una cabra, porque la cabra la tienes que arrear precisamente. A la cabra le dices que coma en un lugar donde vas a poner, pues se va a un lugar donde ella quiere ir a comer. A la oveja, el pastor le dice y la pone en un lugar donde va a comer. La ovejita es mansa, humilde y obedece. Le guste o no le guste ese lugar, ahí se queda. La ovejita. La ovejita la puedes agarrar y llevarla y no anda relinchando como los cabros. Les mueven y no quieren avanzar, no quieren ir a donde les va a llevar el pastor, porque son cabras, son rebeldes. Imagínate, es así que lidiar con un hijo así, rebelde, que le dices una cosa y hace otra. Así es Dios. Lidiar con el ser humano, con la creación que Él hizo. Él dice por eso que se va con aquel que quiere. Aquel que está queriendo es el que Dios va a meter en procesos, porque quiere cambiar su vida. Pero aquel que no quiere cambiar la vida, quiere seguir siendo pecador, se quiere arrepentir de sus pecados, no quiere obedecer a Dios, entonces no puede Dios meter en un proceso a alguien que no quiere. Es como aquel que está enfermo
Y en el hospital te tienen que dicen, ¿sabes qué? Necesitamos operarte. Porque está muy delicado, es una enfermedad que te va a llevar a muerte, ¿verdad? Y es algo que tiene que ser urgente, es operarte. Pero ¿qué hace el paciente? No quiere operarse. ¿Y qué hace el doctor? Pues no puede operarlo. Así esté muy grave, así esté como se cuenta. Pues el paciente dice, pues no me voy a operar, pues ni modo, así me voy a morir. Pero no me va a meter mano usted. Entonces no puede meter el doctor, aunque esa persona se esté muriendo, se vaya a morir, a punto ya de morir, se vaya. Está muy grave. Y si no quiere que lo opere y meter mano, pues es algo que dice, está bien, no, es respetuoso, porque Dios así es respetuoso. Y no mete mano, entonces aquella persona pues decidirá, ¿verdad? Si se muere o no, está muy delicado. Pero en cambio hay personas que dicen, no, soy doctor, pues usted haga lo que tenga que hacer, opéreme, si usted cree que es mejor esa operación, o sea, como sea, pero sabe mi vida. Entonces ahora sí que el doctor tiene permiso de poder meter mano en esa operación y saber qué tiene que hacer, qué medicamentos, qué le van a hacer, cuánto día, bueno, infinidad de cosas, ¿verdad? Así nuestro Dios, Él va con las ovejas, con aquellas que le oyen, que aceptan sus pecados, que aceptan ser pecadores, que aceptan sus pecados, que los reconocen y que cada palabra que Dios dice, sea amén. Gloria a Dios, alabanza para el Señor, ¿verdad? Reconocen que sin Dios no pueden hacer nada. Son ovejas, son mansitas. Van a donde el pastor los lleva al alimento, ¿verdad? Obedecen a Dios. Entonces esas ovejitas, pues el pastor no anda lidiando, como decimos, porque ellas obedecen, las dejan en un lugar, ahí están esas ovejitas, comen donde le dicen, ¿no? Si les habla, ahí vienen detrás de ellos, ¿no? Si la llevan a un lugar, ahí van con él, obedeciendo. Sí que son ovejas, obedecen, se arrepienten, se santifican, obedecen la palabra de Dios y dejan que Dios meta su mano. ¿Okay? Porque para una enfermedad hay procesos. Por ejemplo, el cáncer. Son dolorosos, ¿verdad? El cáncer tiene que ser procesado. Y tenemos que pasar por un proceso. Vemos que Job pasó por un proceso, donde el diablo, Dios permitió que fuera, pues ciertamente Job, pues todo le quitó, ¿verdad? Imagínate, le quitó el alimento que tenía, que eran sus ovejas, el trabajo que había hecho durante muchos años. Le quitó a su familia, a sus hijos. Le quitó los terrenos, la comida, la bebida, todo lo que tenía, y aún lo enfermó. Job entró en un proceso donde Dios lo estaba procesando. Pasó escaseces, de muchas necesidades, de enfermedades que desde el pie hasta la cabeza eran dolorosas. Se rascaba, dice. Hay enfermedades que ciertamente son por causa del pecado, y hay otras que no son por causa del pecado. Donde Job
Imagínate qué cosas pasó Job, ¿no? En donde ciertamente Job pasó mucho pues, sufrimiento. Dios lo dejó solo. Imagínate que hasta sus propios amigos sabían, decían, ponte a cuenta, Job. Decían, pensaban que Job estaba en pecado. Fíjate cómo fue toda su situación, ¿no? Que todo estaba, como decir, en contra de Job. Hasta Job pensaba, a lo mejor es cierto, yo estoy en pecado. Pero Job les decía que si él trataba de hacer lo bueno para con Dios. Tanto, imagínate, Dios permitió que a Satanás lo atacara de una u otra manera en muchas cosas. En muchas áreas tocó. Una tras otra venía para Job. Dios permitió que se fuera atacado de diferente manera, en el cual nada más tenía Job la confianza con Dios, en el cual tenía que estar solo en oración con Dios, ya que todo alrededor de él estaba, dice que de patas para arriba. Y Dios permitió que todo eso pasara a Job, que a sus amigos pensaran que estaba en pecado, porque pareciera que Job estaba en pecado por todo lo que estaba pasando. Todo le había quitado Satanás. Pero lo único que sabía la situación de Job es el que sabía que Job no estaba en pecado, era Dios. Porque el ser humano, pues no conocemos nosotros a nadie, ¿verdad? Puedo conocer a mi mamá, a mi papá, a mi vecina, a mi vecino, a cualquier persona. Pues no, por eso le dijo Dios a Samuel, no mires a su parecer. Porque a veces nos vamos nosotros con las personas a lo que vemos de otra persona. No, pues esa persona está en pecado, mira. No la bendijo. Le quitó todo Dios. Quiere decir que Dios está enojado con él, está irado con esa persona. ¿Por qué? Porque él está yendo mal, porque no tiene nada. Imagínate si Job era el que Dios estaba más contento con él. ¿Cómo se ve, verdad? Cómo Dios es poderoso. ¿Cómo puede ser ese tipo de cosas? Pero lo hizo todo Dios para que Job sea fuerte en su fe. Para que Job en esos momentos que estaba solo, que aún hasta la mujer le decía, grita, ¿cómo dice? Maldice a Dios y muérete. A pesar de todas esas circunstancias, este hombre le fue fiel a Dios y ayuda a ese tipo de situaciones, porque aprendes a agarrarte de Dios y no del ser humano, porque lamentablemente eso es lo que sucede. Por eso Dios permite ese tipo de pruebas, ¿verdad? Ese tipo de procesos, que solamente aquel que le permite a Dios cambiar su vida va a pasar estos procesos. ¿Qué pasó, Job? Pero aquel que no le permite a Dios que cambie su vida, o sea, esos procesos no los va a pasar lo que pasó, Job. Porque no estás permitiendo que el doctor meta mano para que haga una cirugía y no mueras, ¿verdad? Espiritualmente, físicamente. Y aquella persona que sí quiere que Dios cambie su vida, que Dios transforme su vida, que quite aquello malo para que sea algo bueno, va a permitirle al doctor que meta mano para que no muera, ¿no? Y lo sane de aquellas enfermedades que está pasando. Porque todos nosotros pecamos. Dios nos está limpiando, para eso son los procesos que todo ser humano tiene que pasar. Bueno, que todo aquel que viene a Jesucristo, que conoce que Jesús y reconoce que Jesús murió en sus pecados en la cruz del Calvario, y que viene a Él para decir, Señor, transforma mi vida, esta vida que tengo
pues ese pecado da una vida nueva. No quiere decir que Jod era un hombre muy malo, ¿verdad? Es para explicar. Jod era un hombre muy íntegro, vaya. O sea, que Jod no era una persona que diga, pues es que estás en pecado y fuertemente, ¿verdad? No. Habla la palabra de Dios que Jod era un hombre intachable. Fíjate cómo se quiso aparentar, o sea, verse, ¿verdad? Que Jod era una persona muy mala, muy pecadora, porque todo lo que le estaba pasando, y cosa que no era así. ¿Qué le dice en Jod capítulo 1, versículo 8? Dice, y Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aleluya. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? ¿No has considerado a mi siervo Jod? 4 cualidades tenía Jod, que solamente Dios la conocía. Por eso decimos ahorita, Samuel, mires a tu parecer. Nadie puede conocernos en este mundo más que Dios. Solamente Dios conocía el corazón de Jod. Solamente Dios sabía el proceso que tenía con Jod. Solamente Dios sabía la fidelidad, que era perfecto, recto, temeroso de Dios, que no era por causa de que fuera un pecador tremendamente malo, que estuviera tan mal delante del Señor, sino que tenía que mejorar esa fe, ese amor, esa bondad, esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia, porque ahí es donde tenemos mucha paciencia, la fe, el amor, mucho. Es ahí donde tenía que hacer a Jod más fuerte espiritualmente, más santo todavía, porque para ir a los cielos necesitamos santidad, mucha santidad. Necesitamos ser muy, pero muy santos, demasiadamente santos. Y que lamentablemente pues el ser humano no lo tiene, el mundo no está así. El mundo está lleno de qué podría ser, pleitos, de odio, de muertes, de prostituciones, de adulterios, de fornicaciones, de homosexualismo, como viven los hombres, ¿verdad? Teniendo relaciones con otro hombre. Qué asco, qué perverso. Imagínate si uno lo ve así, ahora cómo lo ve Dios. Ese tipo de inmoralidades perversas. Ver este tipo de cosas, créeme que ya no es soportable. De verdad, soy una persona que ya ni me gusta tanto ver el internet, porque veo mucha cosa, tantas iglesias ya de verdad, puro baile, pura fiesta, puro ruido, mucha apostasía, de verdad que sí. Yo la verdad ya ni quiero ni verlas. ¿Por qué? Porque ciertamente estamos en los últimos tiempos. No da alegría ver eso, porque es a Dios que se insulta. Es a Dios aquel que nos dio la vida, que nos creó con amor para estar aquí en la tierra, nos dio todo y nos da todo. Qué mal ha hecho Dios con nosotros, para que nosotros nos portemos así con Él. Muchas iglesias que según están predicando de Dios en estos tiempos son burladores, solamente están haciendo quedar mal a Dios. Son hijos de Satanás, no son hijos de Dios. Hacen fiestas, bailan, música,
Ahora hasta los mismos homosexuales se dicen ser pastores. Cuánta cegadera, según ellos piensan que van al cielo. Tienen airado a Dios. Imagínate cuánto sufrimiento padeció este siervo. Es un ejemplo para que Dios nos dejó a nosotros. Un ejemplo de cómo se limpia el corazón, cómo se purifica, cómo es el proceso de alguien que de verdad se arrepiente y quiere ser transformado por Dios. Ese es el proceso que Jesús nos dejó por favor. Tenemos que pasar por todas esas cosas. Si no las pasas, si no las estás pasando, o si no las quieres pasar, nunca vamos a santificarse. Porque eso de fiestas, paganerías, discoteca, toda esa basura que están haciendo en esos videos, en esas iglesias, falsas doctrinas. Dice tu palabra que son las sinagogas de Satanás, cuevas de demonios. Que ninguna de esas personas que tú vas a ver en esas iglesias que pasan en esas TikTok que le llaman, si ves tanto ruido, música, bailes y todo eso, esa basura que hacen, no provienen de Dios. Dios es ordenado. Créeme que ninguna de esas personas ha pasado su proceso solo. Porque ninguna de esas perfecta, ni recta, ni temerosa de Dios, ni se aparta del mal. El pecado está ahí. Porque si realmente fueran como el siervo de Job, pasaran sufrimientos, padecimientos y este tipo de procesos, no anduvieran bailando y moviendo el cuerpo sensualmente. Fueran santas, fueran como esas iglesias que están también pasando ahorita. Esas mujeres santas que, no nada más mujeres, hombres santos, que fueron perseguidos y llevados a muerte. Porque esas mujeres sí están en santidad. Esas mujeres no las veías pegadas de cuerpo, viendo qué ropa, qué vestido, qué maquillaje, qué peinado, qué color de cabello, qué carro, qué casa. Esas mujeres estaban orando en cada momento, hombres y mujeres, porque las persecuciones estaban al día. Si no tenían tiempo de ir a pintarse las uñas, o íbamos a la estética, a pintarnos porque vamos allá a la boda de una hermana en la iglesia. Iba a haber pachanga, brinquerío y ruido y música, todo. Esas mujeres estaban preocupadas por su salvación, que no dejaban de orar a cada instante, oraban a cada momento, estaban orando con Dios, porque estaban a punto de ser degolladas a lo mejor como Juan Bautista, quemadas, torturadas, hombres y mujeres que hablan ahí la Biblia de aquellos que mataron en esos coliseos por leones, por bestias, fueron desgarrados. Pero es que tenían tiempo, hombres y mujeres, para verse bellos físicamente. No había tiempo para orar. Se la pasaban orando, pensando en Dios, santificándose. Señor, ven, ayúdame, santifica, acuérdate de mí. Mujeres y hombres que eran temerosos de Dios, que Dios los ayudó cuando esos leones, esas bestias, arrancaban parte de su pedazo de cuerpo. ¿Crees tú que conoces la palabra, o tú que no la conoces? Es que has visto en internet. ¿Crees que esas mujeres y hombres tenían tiempo para perder en el mundo? Esas pachangas, porque pues siguen viviendo como el mundo.
hacen bodas en las iglesias, bodas de mucho grupo, de baile, de grito, de toda esa basura. Porque ciertamente pues tenemos que personas que se van a casar, no es de que no, ¿verdad? En la iglesia, pero es algo santo. Y lo santo de Dios no es ruido, es ordenado, es silencioso, es humilde, es mansedumbre, es algo sencillo, mano. Ahorita lo que ves en esas iglesias, puro desorden y grito, que la verdad a mí me gusta ver esas cosas. No sé, pero me gusta verlas, porque solo sé que están haciendo mal a Dios. No, porque pues ciertamente Jesús dijo que aún ellos, ¿qué pasó Jesús cuando llegó a la iglesia y vio que estaban vendiendo muchas cosas en la iglesia? Se enojó. Se llegó a un extremo Jesús que no soportó ver eso. Y es que verdad, ve esas iglesias que ahorita están en internet, las veces en las calles, que se hacen todo tipo de cosas en el nombre de Jesús, pero que no es para Jesús. Y es algo que no quieres, que no puedes ver, porque es a mi Dios al que están haciéndole mal. Es a Jesús, mi Salvador, que le están haciendo esas cosas. Es cierto, si tú ves que a tu mamá, a tu papá, están haciendo muecas a tu mamá, están burlando de ella. O sea, a tu mamá se están haciendo mal. ¿Tú crees que te va a gustar que a tu mamá o a tu padre, que tú amas mucho, lo quieres mucho, no quieres que nadie te lo toque? O a tu hijo, ¿te va a agradar ver eso? A ver. Y la verdad no es grato ver esas cosas. Exhortamos, sí, para que tengan cuidado ese tipo de iglesias que no provienen de Dios, pero que nos agrade, al menos a mí, verlas. Exhortarlas y hablar del arrepentimiento, que deben de arrepentir sus pecados, pero otra cosa más no. Así que ciertamente nuestro Señor Jesucristo, para eso dice que nos envió a predicar las buenas nuevas, que son agradables. Vuelvo a decir como al principio, son buenas noticias, agradables a Dios y a aquella persona que la va a escuchar. Es agradable para Dios que un corazón arrepentido también sea agradecido con el Señor y reconozca su pecado y se arrepienta y deje que Dios lo procese para ser purificado, santificado y pueda ir al reino de los cielos, a la Nueva Jerusalén. No puede ir al infierno, ¿verdad? Ni al lago de fuego. Porque Dios lo que quiere es evitarnos eso. Nuestro bendito Jesús para eso vive. A derramar tanto amor en Él, en esa cruz de Calvario, derramó todo su amor. Todo. Porque a todos nos has dado la salvación. Ya que no todos quieren, pero aquellos que si quieren, pues ciertamente son dichosos. Bendito sea el Señor, mi alma te alaba, Padre. Damos las gracias a mi Padre Celestial por haberme permitido poder dar esa pequeña predicación, ¿verdad? La gloria y la honra para Él. Bendito y alabado seas, papito lindo. Gracias te doy, Señor. Ciertamente dice la palabra, llámate inútil, porque todo lo hice yo. Y así es, inútil soy en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga y muy buenas noches a todos. Amén y amén. Feliz noche.